Colegio Oficial Internacional de Doctores, Doctores del Mundo Unidos. Sexta Ceremonia Internacional de Colegiación. Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Cátedras magistrales. Muy buenos días. Ok, con ese entusiasmo estamos acá en un país caluroso, no solamente por el calor, sino por la calidez de la gente. ¿Están de acuerdo conmigo? Con ese entusiasmo les creo. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Por favor, pónganse de pie antes de empezar esta actividad que tengo el honor de empezar la charla, el proceso de conferencias magistrales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio porque si estamos hablando de un doctorado y un doctorado, mejor dicho, de doctores, hay una impactante trascendencia del profesional llamado doctor en la sociedad que muchas veces no ha sido tomado en cuenta o simplemente se ha simplificado para la función verdadera y real que nosotros tenemos como protagonistas de un proceso de transformación en una sociedad. ¿Sí o no? El detalle es que con esa actitud me convencen. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Necesito que se coloque uno al frente del otro, viéndose, porque venimos acá a aprender, a comprender, a compartir, a participar, no solamente a ver. Entonces ya están uno al frente del otro. ¿Hay alguna persona que esté sola o solo? Acá tenemos una persona que está solo. ¿Alguien que me apoye allí, por favor? Muy bien. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en el proceso de transformación y no dejar personas solas. Un mundo se construye cuando trabajamos en equipo. Un mundo no se construye de manera individual. Podemos tener grandes ideales, podemos tener grandes metas, podemos tener grandes mentes, pero si no tenemos equipo no pasa nada. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces aprovecha y mira a esa persona. Esa persona que está al frente de ti, aprovecha y mírala. Esa persona, ¿qué es lo primero que tiene? Digan conmigo, pensamientos. ¿Qué tiene esa persona? Pensamientos. Todos nosotros tenemos pensamientos. Ahora, nuestros pensamientos generan emoción. ¿Qué genera nuestro pensamiento? Ok. Esta persona que está al frente, ¿puedes notar cuál es la emoción que tiene hoy? ¿Está triste? ¿Está brava, molesta? ¿Está alegre? Entonces hay algo que se llama coherencia y que lo que tu pensamiento está pensando lo refleja tu cuerpo, tu conducta, tu actitud. Tenemos que ser conscientes del poder de nuestro pensamiento que nos hace actuar en consecuencia. ¿Qué es lo primero que tenemos? Pensamiento. ¿Y un pensamiento genera qué cosa? Una emoción. Y una emoción genera acción. ¿Qué es lo primero? Pensamiento. Lo segundo, emoción. Y una emoción genera una acción. Estamos en este momento identificando a la persona con sus acciones y sus acciones están mostrando su pensamiento. ¿Somos nosotros conscientes de aquello que estamos reflejando? ¿Somos conscientes del impacto que estamos produciendo en nuestro entorno solamente con el hecho de estar? No es necesario que hables porque tus acciones hablan más allá que tus palabras. Tenemos que ser muy conscientes porque si nosotros tenemos una posición claramente definida en la sociedad, esa posición no se da solamente por palabras, sino se da es por la actitud que tenemos. Aproveche y saluda a esa persona que está al frente de ti. Ok, no se vayan a sentar todavía, un segundo, no ha terminado el ejercicio. Si se dan cuenta, fue un saludo tranquilo, incluso más tranquilo que cuando uno va a una iglesia que no se escucha casi nada. Yo no sé si estoy aquí acompañado o hay gente alrededor de mí, porque los saludos también manifiestan esa alegría que tú puedes proyectarles al otro. Pero cuando yo les digo un saludo y están tranquilos, vamos a ver qué pasa. Segunda parte del ejercicio. Mira esa persona de nuevo, esa persona que está al frente de ti. Imagínate que esa persona que está al frente de ti es tu mejor amiga o mejor amigo de toda la vida, que tenías tiempo sin verlo y te lo encuentras aquí. 2 años sin verlo y te lo encuentras, pero eso no es todo. Te trae $10,000. ¿Cómo lo saludarías? Qué diferencia, ¿no? Bienvenido. Un fuerte aplauso para ustedes, por favor, pueden tomar asiento. Vamos a ver qué ocurrió.
Ya la cara cambió. Ya no es la misma cara del inicio. ¿Qué cambió entre el primer saludo, que fue muy tranquilo, y el segundo saludo? ¿Qué cambió? La motivación o la motivación. Nos conocimos más, es el cariño, no es el dinero, ¿verdad? El dinero no nos hace actuar. Ahora miren lo siguiente. Si se dan cuenta, les pregunto, ¿esa persona que saludaste en el segundo saludo era la misma del primer saludo, sí o no? Sí era. Les pregunto, ¿estábamos en otro ambiente o era el mismo ambiente? Era el mismo ambiente. ¿Qué cambió? Nuestra manera de pensar. Como nosotros pensamos una realidad, condicionamos nuestro comportamiento a ese pensamiento. Cuando nosotros somos conscientes del poder que tiene nuestro pensamiento en nuestra actitud, las cosas van a empezar a cambiar de manera notable. Yo les pido que tengamos conciencia principalmente para saber del poder que tiene nuestro pensamiento para poder actuar diariamente. Cuando uno viene a República Dominicana y viene a un evento de este tipo, se generan varios pensamientos. ¿A quién voy a conocer? ¿Con quién voy a compartir? ¿Cómo va a ser el evento? Y mucha gente dice, no tanto el evento, me importa mucho el refrigerio. Porque en los eventos, lamentablemente, yo no sé si ustedes han vivido la misma experiencia que yo, la gente evalúa el evento por el refrigerio. ¿Sí o no? Y eso es un tema que nosotros tenemos que empezar a cambiar, porque más importante es el alimento para el pensamiento que el alimento para el estómago. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Con ese entusiasmo les creo. Hay que ser muy conscientes entonces de nuestro rol que tenemos en la sociedad. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina para poder empezar. Si somos conscientes del poder del pensamiento, vamos a hablar de esa trascendencia profesional que tenemos nosotros doctores en la sociedad. Yo coloqué ahí doctor de educación, pero no necesariamente tiene que ser un doctor en educación. Por ejemplo, en mi caso, yo aparte del doctor en educación, también tengo un doctorado en gerencia. Y efectivamente uno dice, ¿cómo yo puedo complementar en la sociedad las acciones? Porque si yo digo que soy doctor en gerencia, me ven como un profesor. ¿Sabían eso? Cuando yo digo que soy doctor en gerencia, me ven como un empresario. No sé si estoy explicándome bien con lo que les estoy comentando. Y que nada más el simple hecho de decir doctor en educación o doctor en gerencia, la actitud de las personas frente a ti puede cambiar totalmente. El detalle es que un gerente sin herramientas de formación pedagógicas, andragógicas, que permita trabajar la conducta y el pensamiento del ser humano, difícilmente pueda trabajar con modelos gerenciales, porque si se trabaja solamente con modelos gerenciales, vamos a hallar por imposición, por implantación y no por implementación y no por convencimiento. ¿Sí me siguen? ¿Sí o no? Entonces tenemos que ser conscientes nosotros, en este rol protagónico que tenemos, necesito que pasen la lámina. Yo había conversado temprano con parte del equipo y estoy trabajando con ciertos lenguajes corporales para darle a ellos ciertas indicaciones. Si ustedes están tomando nota, les voy a dar una palabra clave que se llama metamensaje. Nosotros como doctores tenemos lógicamente que saber llegar a la gente, pero tenemos que tener un lenguaje clave con la gente que trabaja con nosotros y ese es el metalenguaje. Ese metalenguaje va más allá de solamente una teoría. Es aquello que yo llevo en la práctica a través del equipo que me va a acompañar. Cuando nosotros vamos a trabajar en una organización pública o privada con la sociedad se conecta contigo cuando tú trabajas un lenguaje específico con las personas. ¿Sí o no? Entonces tenemos que empezar a codificar un lenguaje específico para cada condición y para cada situación. No es lo mismo trabajar en una empresa privada que trabajar en una institución pública. ¿Sí o no? No es lo mismo trabajar en la sociedad civil que trabajar, por ejemplo, en grupos que necesitan apoyo, vamos a decir, sociedad vulnerable. Tú a un grupo de una sociedad vulnerable le vas con una terminología científica, se alejan de ti. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender cuál es nuestra incidencia en nuestro entorno y poder generar un lenguaje específico para el grupo en el cual nosotros vamos a trabajar. A la empresa privada, como empresa privada, vamos a generar ganancias, vamos a generar recursos económicos para enriquecer a un grupo llamado socios. ¿Sí o no? Si hablamos con las instituciones del Estado, vamos a generar
en los servidores públicos la profesionalización para que hagan un mejor servicio a la sociedad, porque lo que buscan las instituciones del Estado es el bienestar de la sociedad, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos hablando de la academia, nosotros tenemos que incentivar y motivar a la gente a que ame el conocimiento, y que ahora nosotros tenemos una gran barrera, porque hay un proceso de transformación en el aprendizaje y tenemos que competir con algo que se llama inteligencia artificial, ¿sí o no? Y que nosotros por tantos años, tantas experiencias que tenemos, y nos ponemos a competir con la inteligencia artificial, señores, nos vamos a quedar atrás si no nos ponemos al día. ¿Están de acuerdo conmigo? Para mí es muy preocupante y a la vez me ocupo de esta situación, porque ¿quién va a formar a la sociedad si no somos nosotros? ¿Sí o no? Con ese entusiasmo le creo. Somos nosotros un punto de apalancamiento para generar un proceso de transformación en la gente, para que la gente ame el conocimiento, para que la gente ame las prácticas, para que la gente ame los principios. Pero ¿qué pasa con los principios y con los valores si nos dejamos influenciar es por los influencers? Cuando los influencers muchas veces solamente tienen una gran visión, o sea, una gran imagen para ciertos grupos, pero no tienen nada de conocimiento en muchos casos. Por lo menos en el 98% de los casos, los influencers es porque alegran a la gente. Y nosotros, que tenemos experiencias, que tenemos formación, ¿cuál es la influencia que estamos produciendo en nuestro entorno? ¿Eres influencer? Te pregunto. ¿Cómo están tus redes sociales? ¿Cómo está tu TikTok? Porque no podemos nosotros trabajar en un ambiente diferente al que se está manejando en este momento. No podemos seguir trabajando con una crítica que ustedes me imagino que al igual que yo lo han visto, la educación se ha quedado en el tiempo, en su manera de formar. Hace 200 años usted llegaba a una sala de formación, los alumnos y el profesor. Usted llega hoy a la universidad, están los alumnos y el profesor. Pero usted ve la parte de la comunicación y ha habido un evento, un elemento transformacional y de innovación donde todo ha cambiado. Pero la educación sigue siendo la misma. Entonces, las reglas de juego, señores, han cambiado. Y si las reglas de juego han cambiado, tenemos que nosotros, siendo jugadores, empezar a cambiar nuestra manera de poder aportar en este juego llamado vida. ¿Sí me sigue? La vida necesita gente capaz, gente competente, gente no solamente con intención, gente con propósito. ¿Sí me sigue? Por favor, coloquen su mano derecha al frente. Sí, la mano derecha al frente, o el brazo, mejor dicho. Intente levantar el brazo derecho. Intente levantarlo. Intente. Intentar es esto. Si yo le digo a ustedes, levante su brazo derecho, ¿se dan cuenta de la diferencia? Pueden bajar la mano. Cuando nosotros le damos una indicación, pueden bajar la mano. Cuando nosotros le damos una indicación a nuestro cerebro, inténtalo. El cerebro lo codifica y significa no hagas nada. Les pregunto, ¿quién ha intentado hacer una dieta? ¿Quién ha intentado ir al gimnasio? ¿Quién ha intentado aprender un nuevo idioma? El detalle es que cuando nosotros no decodificamos nuestro vocabulario para nosotros mismos, nuestro cerebro es muy obediente y dice intentar es no hacer. Tenemos que nosotros tomar acciones, es decir, lo voy a hacer una dieta, voy a ir al gimnasio, voy a aprender otro idioma. Eso se llama determinación y una toma de decisión. Ahora, tenemos que ser conscientes del poder de la palabra. Y el poder de la palabra viene para poder construir. Y cuando yo estoy hablando de estos temas, muchas veces la gente dice, eso es muy buen tema de motivación. Señores, esto no es motivación. Esto es neurociencia. ¿Sí o no? Y cuando nosotros empezamos a entender cómo es nuestro cerebro, empezamos a decir qué tengo que hacer yo para poder empezar a pensar diferente. Porque como doctores tenemos que nosotros generar un punto de partida desde que nosotros llegamos a donde nosotros llegamos y qué va a pasar cuando nosotros partimos en el sitio. Es para poder trascender y además para poder generar un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación no sea nada más por palabra. No intente transformar. ¿Sí me sigue? Transformemos a través de la acción. Tocamos imposición. Esto es así. La gente dice, eso es un muro de contención. Yo choco contra eso, no quiero. ¿Sí o no?
¿Qué es lo que tenemos que aprender a trabajar todos nosotros como seres humanos, doctores y no doctores? Algo que se llama gestión del cambio. ¿Sí o no? Tenemos que aprender a trabajar gestión del cambio. ¿Quieren un modelo rápido para poder trabajar el cambio en las personas? Solamente ustedes dos pueden venirse conmigo, por eso son los únicos que están acá conectados. Vuelvo a preguntar, ¿les gustaría tener una herramienta para poder gestionar cambios? Ok, así sí, por lo menos el 70%. Entonces, cuando empezamos a trabajar la parte de la gestión del cambio, primer paso, los que están tomando nota, conciencia. Tenemos que hacer a las personas conscientes de qué es lo que está pasando. Hay un proceso de transformación, todo está modificándose. Y la gente muchas veces está, pero no está. Estamos acá, pero estamos pensando en dónde vamos a almorzar. Estamos aquí, pero ¿y en la noche? ¿Y qué sitio voy a conocer cuando estamos de visita en el país? Pero nosotros muchas veces estamos ausentes, no conscientes. ¿Qué es lo primero que hay que desarrollar? Conciencia. ¿Cuál es el primer paso? Conciencia. Les pregunto, ¿cuál es el primer paso? Ok, entonces la conciencia es ser consciente de lo que está pasando en nuestro entorno. Segundo paso, si vamos a trabajar con la gente, es preguntarle, ¿deseas formar parte de esto que estamos viviendo? Segundo paso es deseo. ¿Cuál es el segundo paso? Deseo. Entonces, somos conscientes de que es un proceso de transformación. Todo está cambiando. ¿Deseas trabajar en este proceso de cambio? Yo tengo que ser consciente a la gente de lo que está pasando. Y ojo, mucha gente no va a querer trabajar porque hay algo que se llama hábitos. Todos nosotros estamos acostumbrados a trabajar por hábitos. Y cuando nos dicen a nosotros las cosas son diferentes, ya va un momento. A mí toda la vida me han dicho que es así. ¿Sí o no? Entonces hay que empezar a cambiar las reglas del juego. Hay que entender que después de la pandemia los tiempos se aceleraron aún más y hay unos nuevos requerimientos profesionales para toda la sociedad. El detalle es que estamos haciendo. ¿Cuál es el primer paso? Conciencia. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué pasa con la gente que no quiere trabajar? Déjala tranquila. Que observe lo que tú estás haciendo y trabaja con la gente que sí quiere, porque tu ejemplo va a arrastrar más que la misma palabra. ¿Sabían eso? Les voy a dar una frase y la frase dice así. La gente no va a hacer lo que tú le digas que haga. La gente va a hacer lo que tú haces. ¿Sí o no? Se lo vuelvo a repetir y me gustaría que ustedes lo repitieran después. La frase es, la gente no va a hacer lo que tú digas que haga. La gente va a hacer lo que tú haces. Ok, les pregunto, ¿cuál es la frase? Bien, voy a trabajar de este lado porque este lado no escucha a nadie. Complejo, si nosotros en un proceso de confraternidad, de colaboración, de cooperación, de poder conocernos, no generamos interacción, que son poquitas las horas que tenemos aquí. ¿Qué íbamos a hacer cuando nos vayamos? Ah, yo vi una persona. No, la persona está aquí, aprovecha el aquí y el ahora para poderlo hacer. Entonces yo les invito, participen. Porque esto que nosotros estamos haciendo, deberíamos replicarlo con la gente a la cual nosotros acompañamos. El detalle es que muchas veces nos interesa que la gente sepa que yo sé, no me interesa que la gente sepa. Y a nosotros nos debe interesar que la gente sepa, no que nosotros sabemos, porque nosotros sabemos lo que sabemos y lo que sabemos es nada. ¿Sí o no? Con ese entusiasmo, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿cuál es la frase? La gente no va a hacer lo que tú digas que haga, la gente va a hacer lo que tú haces. ¿Cuál es la frase? La gente. Perfecto. Rápidamente con su dedo índice apunten hacia el techo. Rápidamente. Muy bien, muy bien. Dedo de índice hacia el techo rápidamente. Dedo índice hacia el techo rápidamente. Dedo índice hacia el techo rápidamente. Por favor, vénganse para acá. Que todos están. ¿Cuál es el dedo índice? ¿Cuál es el dedo índice, por favor? ¿Por qué todos están haciendo esto? ¿Se están dando cuenta? Lo repito, se los digo, ustedes lo repiten, lo hacen y hacen lo que yo estoy diciendo y no lo que se dice que se haga.
Se dan cuenta del poder del lenguaje. Tenemos que ser muy conscientes porque dicen más tus acciones que tus palabras. ¿Me siguen o no me siguen? Ok, entonces, hay que ser consciente. ¿Cuál es el primer paso? Conciencia. ¿Cuál es el primer paso? Segundo paso, deseo. Tercer paso, trabajar con el que desea. Y el tercer paso es, se llama, es un método, que es en inglés, se llama knowledge, que significa conocimiento. Tercer paso es conocimiento. El conocimiento es qué es lo que yo tengo que enseñar a la gente que haga para que aprenda a hacer lo que tiene que hacer. Vuelvo de nuevo al inicio. Si estamos viviendo un proceso de transformación en la sociedad y vamos a trabajar con las personas que deseen, si la gente dice, sí, yo quiero, pero no sabe qué hacer, eso es fuente potencial de problemas. A las personas hay que desarrollarle el conocimiento necesario para que pueda saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Entonces nosotros no podemos llegar por imposición. Esto de aquí en adelante se hace así. ¿Por qué? Porque yo soy el doctor. No es así. ¿Sí o no? ¿Conocen a alguien así? ¿No me responden? Muchos actuamos así. El detalle es que tenemos que ser conscientes que para que la gente dé resultados diferentes hay que enseñarle. No podemos pretender de que haga cosas que nosotros no le enseñamos. Entonces, primer paso, conciencia. Segundo paso, deseo. Tercer paso, conocimiento. ¿Qué pasa con el conocimiento cuando solamente se enseña y no se lleva a la práctica? ¿Cuántas tesis ustedes conocen que están en un archivo y que solamente es un requisito para tener un título, pero es tan rica la información que, bueno, vamos a almacenarla porque ese es el requisito? ¿Para qué sirve una formación sin acción? Cuando yo hablo de aparte de, me imagino que muchos de ustedes también tienen su maestría, y nuestras maestrías, todas las maestrías en su mayoría, son maestrías de investigación. Por eso la mayoría somos doctores, ¿sí o no? Pero la sociedad no necesita solamente investigadores. Necesitamos desarrollar, que en eso estoy haciendo ahora, varias actividades, maestrías eso se llama con salida de formación profesional. A mí me interesa profesionales que hagan un buen trabajo y no necesito investigadores. Ojo, siempre va a haber la necesidad de investigadores, pero hoy la sociedad necesita gente que sepa hacer, no que sepa investigar. Y nos fundamentamos de teorías, nos fundamentamos de estadísticas, y los hechos. No, lo medí, no, lo evalué, pero cuéntame qué estás haciendo. Entonces, primer paso, conciencia. Segundo paso, deseo. Tercer paso, conocimiento. Cuarto paso, capacidad. ¿Qué es capacidad? Llevar el conocimiento a la acción. Es decir, si ustedes están acá adquiriendo herramientas, salgan de aquí a hacer. Porque si ustedes acá aprenden, si todos nosotros aprendemos y no llevamos a la práctica lo que aprendemos, señores, se perdió el tiempo. ¿Sí me siguen? ¿Sí o no? ¿Cuál es el primer paso? Deseo. Segundo paso, deseo. Tercer paso, conocimiento. Cuarto paso, capacidad, llevar a la práctica. ¿Saben? Muchas veces nos contratan de las instituciones del Estado y las empresas públicas para trabajar liderazgo, para trabajar competencia profesional. Es decir, nosotros nos saltamos la conciencia, el deseo y el conocimiento y nos vamos a la práctica. Por eso se fracasa en el proceso de formación, tanto en lo público como en lo privado. Yo he tenido la ventaja y la bendición, porque Dios lo ha permitido, de estar apoyando a diferentes instituciones del Estado acá en República Dominicana, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, y en Panamá, y en México. Estoy pensando en los países que he podido colaborar, y lo que he podido observar, que hay una constante. La gente necesita ser reconocida como gente. Y cuando tú reconoces a las personas como personas, tu trato con las personas va a ser totalmente diferente. Si tú llegas con una teoría, si tú llegas con algo para poder mostrar, pero no trabajas la conciencia, la gente está cerrada. La gente va nada más por un papel, no por el aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros trabajamos en instituciones y nos dicen, mira, una persona quiere ir a formarse? Bueno, sí, que vaya y que venga.
¿Y qué me va a dar esa persona para mi institución, para mi empresa, después que venga? No, nada, que tiene un título. Hay que hacer del conocimiento algo práctico. Y esa persona tiene que multiplicar el conocimiento que aprendió, porque si aprende y no lleva a la práctica, señores, Jesús se perdió. ¿Sí o no? Ahí entra nuestro rol protagónico dentro de la sociedad y es esa. Nosotros vamos a trascender con nuestras acciones. Bien, entonces, ¿qué es lo primero? Conciencia. Segundo, deseo. Tercero, conocimiento. Cuarto, capacidad. Y cuando la gente llegó a la práctica, ¿qué nos toca hacer a todos nosotros? Evaluar. Eso se llama reforzamiento. Entonces yo tengo que reconocer si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si lo estás haciendo regular, pero eso me va a permitir a mí tener interacción con la gente y a la gente, a las personas les gusta ser tratadas como personas. ¿Sí me siguen? ¿Sí o no? Entonces ahí viene el tema del compromiso. Su nombre es, el doctor Armando dice, ajá, y el compromiso. Les pregunto, ¿cuántas fases es el modelo que le dije? ¿Cuántas? ¿Cuántas fases? 5. ¿Cuál es la primera fase? Conciencia. Segunda fase, tercera fase, cuarta fase y quinta fase, reforzamiento. Ahí tienen un modelo práctico y funcional para generar procesos de transformación. Yo no les estoy hablando de teoría, yo les estoy hablando de práctica, pero sí tienen la teoría atrás. Y esto yo lo he podido trabajar en instituciones públicas, en instituciones privadas, en sociedad civil, en gente vulnerable. Y señores, hay cambio, hay transformación, pero tú tienes que tener método. Todos nosotros deberíamos tener método, ¿sí o no? Entonces, si vemos acá, ¿cuál es la importancia? Desarrollamos actitudes y habilidades. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? Eso, vamos a desarrollar la habilidad, es hacer, la aptitud es el conocimiento con la habilidad. El detalle es que si no generamos compromiso, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en los sitios y la gente solamente dice y nadie se compromete? O sí, hacen como ustedes han visto un desayuno americano, que es huevo con bacon, con tocineta. Entonces en ese desayuno alguien participó y alguien se comprometió. ¿Sí o no? ¿Quién participó en ese desayuno? El cocinero lo preparó, pero entre el huevo y el tocino o la tocineta, la gallina participó, puso el huevo y cacaraqueó y siguió viviendo feliz. Pero ¿qué pasó con la tocineta? ¿Qué pasó con el chancho? ¿Qué pasó con el cerdo? ¿Qué pasó con el cochino? Para que se haga ese desayuno, se comprometió porque entregó su vida. ¿Sí o no? Una de las cosas que yo les digo a ustedes, esto es un metamensaje, solamente ustedes y yo lo vamos a saber. Yo les recomiendo que no sean gallinas, sean cerdos. Ustedes saben a qué me refiero. Comprometámonos en un proceso, entregándonos por completo, porque señores, la vida es una sola. No tenemos una segunda oportunidad. Y si nosotros somos conscientes de que no tenemos una segunda oportunidad, tenemos que hacer bien desde la primera. ¿Sí o no? Con ese entusiasmo, no han desayunado. ¿Sí o no? Ok, entonces hay que desarrollar compromiso. Al final, cuando termine, ya falta poco, si quieren les voy a dar una otra herramienta para generar compromiso. ¿Les gustaría tenerla al final? ¿Sí o no? Ok, bien. Ya me acuerdan, por favor. Tenemos entonces generación de conocimiento. Conocimiento actual, conocimiento válido, conocimiento funcional. No es conocimiento que antes era así, no, ahora todo ha cambiado. Hay que trabajar inteligencia emocional, principalmente. Hay que trabajar comunicación asertiva y efectiva. Hay que trabajar principalmente liderazgo transformacional. ¿Sí o no? Y todos nosotros deberíamos empezar a trabajar, bueno, primero la comunicación asertiva y efectiva, porque yo no puedo tener un líder que no se sepa comunicar. Pero después el liderazgo que hay que trabajar se llama liderazgo, ¿cuál? Transformacional. ¿Sí o no? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que hay que aprender? Transformacional. Le voy a dar 3 claves del liderazgo transformacional rápido porque ya casi no tengo tiempo. 3 características. Un líder transformacional, primero, inspira, sirve de motivación. Ojo, un líder tradicional manda, guía, orienta. El líder transformacional inspira. Cuando hablamos de inspira, es decir, influyes. Es decir, debemos ser influencers de nuestro equipo. ¿Quién es tu equipo? Tu familia. ¿Quién es tu equipo? Tu equipo de trabajo. ¿Quién es tu equipo? La sociedad.
Es decir, tenemos que ser influencer. Y un influencer que tiene seguidores. ¿Y qué hace la gente? Empieza a imitar al influencer. Entonces tenemos que aprender a ser influencers. Primero, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Influencers. Segundo, ¿han escuchado hablar del challenge? El desafío. Que a los jóvenes les encanta mucho el desafío. Todos nosotros nos encanta el desafío. Entonces, segunda clave del liderazgo transformacional, desafiar constantemente a su equipo para que tenga una mejor versión. Constantemente desafiar. No es mandar. Por ejemplo, solamente usted tiene la carpeta en la mano, me voy a apoyar con usted. ¿Me puede repetir su nombre, doctor? El doctor Alvarino tiene en este momento una carpeta en su mano. Yo puedo decirle a él, suponiendo que somos un equipo y yo soy el que lo estoy dirigiendo, esa carpeta póngala a un lado. Ahí yo le estoy desafiando o lo estoy mandando. Y estamos acostumbrados a mandar y a no desafiar. Ahora, ¿cómo aprendemos a desafiar? Doctor Alvarino, esa carpeta pudiese tener una mejor posición, ¿sí o no? Entonces él dice, ¿dónde sería? Al lado, ¿ok? ¿Usted es capaz de desafiarse y hacerlo mejor de lo que lo está haciendo ahora? ¿Cómo lo haría? Y lo pasó al otro lado. ¿Le mandé o lo involucré? Y cuando lo involucro, no solamente lo involucro, lo estoy desafiando, pero hay que aprender a desafiar para que la gente se sienta motivada. ¿Sí me siguen? Entonces tenemos que aprender a generar desafíos, tenemos que aprender a inspirar. Y tercero y último, son muchas, pero le voy a hablar nada más 3. Un líder transformacional sabe hacia dónde se dirige. Tiene clara su visión, tiene claro su propósito, sabe para qué está donde está. Entonces por eso desde el inicio le digo, somos de trascendencia, vamos más allá de lo que la gente espera. Y por último, en esta lámina, mejora la calidad de vida. Entonces, yo no puedo trabajar un liderazgo transformacional, yo no puedo trabajar una comunicación asertiva y yo no puedo manejar un mejor estilo de vida si no me manejo emocionalmente. Inteligencia emocional se la dije hace un momento. ¿Cuántos de nosotros no explotamos por pequeños detalles? Cuando hablamos de alta tasa de femicidio, cuando hablamos de alta tasa de suicidio, cuando hablamos de que hay mucha gente peleando, eso es falta de inteligencia emocional. Y nosotros muchas veces desde una vista de espectador y no desde protagonista decimos, ay, pero si le hubiesen enseñado, no. Ay, pero si le hubiesen enseñado, eso es una posición pasiva. Tenemos que nosotros ser activos en un proceso de transformación en una sociedad y que la gente sepa que las emociones se controlan. ¿Sí o no? Con ese entusiasmo. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Seguimos en la siguiente lámina. Entonces, ¿cuál es el rol de los doctores? 1, desarrollar e implementar programas educativos innovadores. Yo coloqué ahí educativos, pero pueden ser programas gerenciales. No nos limitemos solamente a la palabra. Ajustemos lo que nosotros estamos viendo al contexto que nosotros manejamos. Porque si de repente yo tengo acá más de un doctor en gerencia o un doctor que no sé en educación, va a decir, no, eso no es para mí. Hay que empezar a hacer benchmarking, aprender las buenas prácticas que hacen otros, cómo lo puedo hacer yo de manera diferente. ¿Sí me siguen? Segunda práctica dice allí fomentar la creatividad del pensamiento. Qué crítico en este tiempo trabajar con la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, donde la gente agarra ChatGPT o ChatGPT y le coloca la pregunta y sale un contexto. Les pregunto, ¿la gente está pensando? Hay que rescatar, eso sí les pido por favor, tenemos que rescatar algo que se llama pensamiento crítico. ¿Bien? Pensamiento crítico. Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, les comento rápidamente. A mí me piden que desarrolle programas de maestría. Hice un programa de maestría hace poco, tengo la expertise y la hago rápido. Yo lo hago literalmente en 3 días. Mis días son de 14 horas, no es de 8. Bien hecha, que cuando terminé, dije, vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en menos de 2 minutos hizo el trabajo que yo tardé literalmente 3 días. Cuando yo lo veo, yo empiezo a comparar, digo, está bien. Ok, valide. Yo estoy utilizando la inteligencia artificial para poder validar lo que se está haciendo. ¿Sí me siguen?
Pero hay gente que no tiene el pensamiento crítico, sino el pensamiento acomodativo. Ahí está para que me voy a sacrificar. ¿Sí me siguen? Les comento. Cuando yo voy a hacer la presentación de hoy, yo hago mi presentación, hice el mismo ejercicio. ¿Qué dice la inteligencia artificial? Y mira la perla que me regaló la inteligencia artificial. Toda la presentación eran para doctores en medicina. Si no hay un pensamiento crítico, yo llego aquí a hablar de las prácticas de la clínica, las prácticas para poder tener, por ejemplo, una sensibilización para la atención de los pacientes, y vamos a empezar a hablar de la inocuidad de los elementos y cómo afectan los patógenos en nuestro organismo. Y ustedes van a decir, ¿y este señor quién es? No sé si me estoy explicando bien. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a dejar de un lado nuestro pensamiento crítico para solamente empezar a trabajar con la inteligencia artificial? Hay que despertarse. Siguiente lámina. Tenemos que transmitir su pasión por el aprendizaje. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que yo esto lo hago aburridísimo. Esto yo lo hago porque me pagan o lo hago porque me apasiona. Yo sé que me pagan, pero hay mucha gente que no me paga. Y a mí no me mueve el dinero, pero el dinero me permite llegar a donde estoy. No puedo negar una realidad que sin dinero no hay avance, pero hay que trabajar con pasión. Entonces, cuando se trabaja con pasión, va muy de la mano con la vocación, no de la obligación. Cuando es por obligación, es para poder satisfacer las necesidades básicas. Cuando lo haces por pasión, no importa que no comas, pero te sientes lleno porque estás contribuyendo con el desarrollo de la nación, de la gente, ¿sí o no? Y por último, proporcionar retroalimentación constructiva. Retroalimentación constructiva es el feedback. Es empezar a trabajar con lo otro, con los otros. Es decirle cómo lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Y por último, tenemos allí la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que se requiere? Grado académico, ¿qué me ha dicho la vida? Si tú no tienes título, no vales. No sé si se lo ha dicho a ustedes también. Tú puedes tener mucha experiencia, pero si tú no tienes algo que acredite y que valide tu formación, no pasa nada. Generar este encuentro es poder consolidar algo que se llama red. Nosotros estamos haciendo acá, literalmente, yo lo veo así, no sé cómo lo van ustedes, esto se llama networking. Es poder tener una red de contactos, es ver cómo yo me puedo apoyar contigo, es ver cómo tú me puedes apoyar a mí. Entonces no venimos solamente a ver, no solamente un reconocimiento, es para poder conocer a los otros. Esa es la clave de estos encuentros. No solamente un título, porque el título no dice nada. Lo que sí dice son las relaciones. Por ejemplo, yo no sé muchas cosas, pero yo sí sé quién sabe. Y yo siempre estoy conectando. Y la gente viene y me dice, ¿cuánto cuesta eso? No, nada. O sea, trate con la persona porque es el experto. ¿Sí me sigue? Entonces hay que trabajar con esa red de conexión. Investigar y, lógicamente, la experiencia profesional. Y la última, vamos a pasar a la siguiente. Ahí habla de la educación. Vamos a pasar a la siguiente. Y la última, la siguiente. Aquí llegamos. La otra, ahí está. Ahí, con esta presentación, por factor de tiempo, se dan cuenta que no pude terminar, pero creo que les dejé unas herramientas claves, creo yo. ¿Sí o no? Entonces, mi invitación es que este no sea el primer encuentro, ni tampoco que sea el último. Que venimos acá para poder consolidar un equipo de trabajo. Y la herramienta de compromiso, que era lo que dije para el final. ¿Se acuerdan? Rápidamente se las voy a decir, no se las voy a explicar. Es la 5C. La primera C, anoten allí, coherencia. Coherencia. La coherencia es ese pensamiento que donde tú quieras que vas los mantienes, dices, y donde quiera que vayas hablas de ese tipo de pensamiento. Segunda C, congruencia, que tus acciones estén acompañadas de tu pensamiento. Hay mucha gente que piensa una cosa y hace otra. ¿Cuál es la primera C? Coherencia. ¿Cuál es la primera C? Coherencia. La segunda C, congruencia. La tercera C es consistencia. Es decir, no solamente hacerlo cuando te esté viendo alguien, hazlo aunque no te estén viendo. La consistencia es la disciplina. Ser coherente y ser congruente es el primer matrimonio que tiene que existir. Yo veo mucha gente divorciada consigo mismo. Y no solamente es el matrimonio, sino es que siempre manejes esa manera de ser. Ahí estamos hablando de identidad. ¿Cuál es la primera C?
¿Cuál es la segunda C? ¿Cuál es la tercera C? Y la última C, ¿qué pasa cuando tú ves a alguien coherente, congruente y consistente? ¿Qué te genera? Confianza. Esa es la cuarta C. La confianza se pide. La confianza se compra. La confianza se gana. ¿Cómo se gana? Siendo consistente, siendo congruente y siendo coherente. Señores, es una clave. Ahora, cuando tú generas confianza y le dices a la gente, puedo contar contigo, y la gente confía en ti, ¿qué hace la gente? Se compromete. Esas son las 5 C. Señores, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que tengan buen día. Colegio Oficial Internacional de Doctores, Doctores del Mundo Unidos.